Continuamos como siempre en vivo aquí en la pantalla internacional de CNN en español. Hay que viajar, como estamos haciendo con otros puntos del globo, a Medio Oriente para actualizar lo que está sucediendo allí. En Israel particularmente, Benjamín Netanyahu está resistiendo la presión popular para que acepte un acuerdo para liberar a los rehenes que siguen, por supuesto, en manos de Hamás. Pese a la huelga general y a las manifestaciones por la muerte de 6 rehenes, Netanyahu insiste en permanecer en la frontera de Gaza, es decir, uno de los puntos álgidos de las negociaciones. Biden, por su parte, manifestó que va a presentar una propuesta de acuerdo en los próximos días. Vamos a conectarnos ya, como siempre, con José Levi, nuestro corresponsal internacional en jefe, para que nos cuente, hola José, ¿cuál es la situación? Hola Nacho, buenas tardes. Lo que ocurre en Israel es que ya son 3 noches consecutivas de manifestaciones masivas. Ayer, antes de ayer, se calcula en cientos de miles de personas las que han participado en estas protestas contra Benjamin Netanyahu, muy especialmente en Tel Aviv, también aquí en Jerusalén, en otros lugares de Israel. Y todo esto cuando piden los manifestantes que se llegue a un acuerdo que permita la liberación de los 101 rehenes israelíes que todavía están en el interior de Gaza. Más de 60 de ellos se piensa que estarían todavía con vida, y el gran temor es que si va pasando el tiempo puedan ser ejecutados, puedan tener un destino similar al que tuvieron los 6 rehenes rescatados sin vida este pasado jueves, viernes, del interior de Gaza. Entonces, todo esto realmente es un tema doloroso. Los manifestantes aseguran que Netanyahu no hace todo lo posible para liberarlos. Inclusive Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, también se manifestó de manera similar. De su parte, el propio Netanyahu convocó anoche una rueda de prensa para explicar cuál es su postura. Dijo que no hay nadie más que él interesado en que se pueda llegar a un acuerdo, pero él asegura que ahora cualquier tipo de concesión de Israel sería visto como concesión a precisamente esta ejecución, este asesinato cruel de los 6 rehenes israelíes en días pasados. Entonces, él lo que afirmó anoche es que el punto central ahora es el llamado Corredor Filadelfia. Aquí lo podemos ver en el mapa, que es la frontera entre Gaza y Egipto, la frontera sur de Gaza, de unos 14 kilómetros. Entonces, este parece ser el obstáculo principal que impide que se pueda llegar ahora a un acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que dice Benjamin Netanyahu? Que su ejército tiene que permanecer en estos 14 kilómetros de frontera entre Gaza y Egipto para impedir que desde esta zona pueda Hamás en el interior de Gaza recibir armas que puedan permitirle tener de nuevo un potencial bélico que ahora, después de ya 11 meses de guerra, carecería en gran medida. Pero ¿qué es lo que pasa? Los estamentos de seguridad en Israel, también inclusive el ministro de Defensa del propio gobierno de Netanyahu, Yoav Gallant, él asegura que sí es posible el retirarse temporalmente, afirma, de este corredor Filadelfia y regresar en caso necesario después de la primera fase del acuerdo al que se llegara con que sería de unos 42 días. Pero este tema sigue siendo de enorme división. Vemos que en Hamás rechazan cualquier posibilidad de aceptar un acuerdo en el cual la presencia israelí
en este corredor Filadelfia continúe. Vemos que también en la Casa Blanca John Kirby, él asegura, vocero del Consejo de Seguridad, que el tema de Filadelfia originalmente no estaba incluido en los planes propuestos para solucionar el conflicto entre Israel y Hamás, pero en cualquier caso vemos que es un tema todavía especialmente candente. Nacho. Bien. Nombrábamos mucho, José, a Hamás y te quiero preguntar, lógicamente, ¿cuál fue la reacción del grupo? Bueno, ahora lo que tenemos es algo realmente espeluznante. Hay quienes dicen cruel, porque el vocero del ala armada de Hamás, Abu Ubaida, lo que ha dicho es que en su organización, después de que Israel hace unos meses rescatara en junio a 4 rehenes israelíes del interior de Gaza, entonces en Hamás se dio instrucciones a los que están ahora velando, los captores de los rehenes, de que caso de que haya violencia, de que haya una amenaza, que entonces actúen. Y entonces esto se teme que pueda ser una forma de reconocer en el movimiento Hamás que efectivamente, como dicen los israelíes, como dicen los estadounidenses, los 6 rehenes de hace unos días fueron cruelmente ejecutados cuando se acercaba el ejército israelí. Dice ahora el vocero de Hamás, Abu Ubaida, que si hay acciones militares activas en determinadas zonas, esto llevará a que los rehenes israelíes al final sean devueltos a sus familias, pero en féretros, en ataúdes, no con vida. Una advertencia especialmente difícil para, sobre todo, los familiares de estos rehenes que se encuentran en una realidad desesperada de no saber qué ocurre con sus seres queridos y tener esta amenaza de que si hay operaciones militares israelíes cerca de los rehenes, entonces puedan ser ejecutados. Nacho. Bien. Es José Levi, decíamos, desde Jerusalén, nuestro corresponsal internacional en jefe con este tema tan complejo que, por supuesto, ojalá tenga novedades relativamente positivas en breve, como siempre decíamos desde acá. José, como siempre, un placer también. Muchísimas gracias. I have had a lot of time during the past 332 days to think about my sweet boy, Hirsch. And one thing I keep thinking about is how out of all of the mothers in the whole entire world, God chose to give Hirsch to me. What must I have done in a past life to deserve such a beautiful gift? It must have been glorious. If ever I was impatient or insensitive to you during your life or neglected you in some way, I deeply and sincerely request your forgiveness, Hirsch. If there was something we could have done to save you and we didn't think of it, I beg your forgiveness. We tried so very hard, so deeply and desperately. I'm sorry. Now, my Hirsch, I ask for your help as we transform our hope into grief in this new unknown brand of pain. I beg of you, Hirsch, please do what you can to have your light shine down on me, Dada, Libby, and Orly. Help shower us with healing and resilience. Help us to rise again.